Hoy me vas a acompañar de paseo de la mano de Diego Rivera y por supuesto de Frida Kahlo hasta el primer mural que pintó Diego en los Estados Unidos y fue en la ciudad de San Francisco, en el estado de California. Diego y Frida vivieron en Estados Unidos alrededor de 4 años, en un periodo donde el mundo se encontraba en entreguerras, es decir, entre 1930 y 1934. En Estados Unidos, después de la caída de la Bolsa de Valores de 1929, vivía una expansión industrial y financiera, por lo que Diego quería conocer de primera mano, saber cómo se vivía el capitalismo salvaje. He intentado imaginarme esos años cuando llega Diego en tren y lo sorprendente que debió ser la ciudad que recién estrenaba rascacielos, bolsa de valores, trenes, la prisión más segura como Alcatraz y hasta el que fue el puente más largo del mundo para ese momento, el Golden Gate, que estaba en construcción. Y mientras me iba yo adentrando a conocer el estado de California y en particular San Francisco, más me sorprendía, pero llegué a la época actual y verdaderamente me llevé una gran desilusión de aquello que aún antes de la pandemia me hubiera gustado conocer. Hoy es de las ciudades más caras, más peligrosas y más tristes de Estados Unidos. El mural de Diego Rivera que veremos hoy se llama Alegoría de California y como veremos, Diego Rivera sale completamente por primera vez de su zona de confort, de su narrativa, de su retórica, de su discurso mural mexicano y queriendo acomodar los elementos utilizados como las virtudes del lugar o bien la historia que se querían ellos mismos narrar y para ello tenemos que desmenuzar este contexto histórico para poder comprender los alcances que puede tener esta obra. Y vámonos recio, banda, porque pueden parecer bien simples las anécdotas, pero la historia ha ido dejando huella por más de 500 años de antigüedad en esta parte de California. Antes de la conquista ya habitaban la zona unas tribus llamadas Mojave y otras tribus que hablaban una lengua llamada Yuma ya desaparecida. Pero mira este mapa, aunque no lo creas, es de principios del siglo XVIII. Es uno de los errores cartográficos más grandes de la historia y se viene arrastrando esto desde la conquista de los españoles que creían que era una isla, o sea, un territorio cercano pero independiente. Y después de varios intentos fallidos por el mismo Hernán Cortés, que enviaba contingentes y carabelas y que ninguno regresaba a salvo, él mismo tuvo que ir. Y cuando vio esas exuberancias de las tierras dijo, wow, esto es la tierra de la reina Calafia. Sí existe. Y es que unos años antes, se había publicado un libro de caballería español en 1510 bajo el título que era Las Sergas de Espladián, que es una historia donde narra, es una fantasía donde narra una pródiga isla donde habitaban temibles amazonas que amenazaban a los hombres y que después los amansaban. Y quizá tanto oro lo confundió y creyó que Calafia sí existía y entonces dicen que por eso es el nombre de California, por Calafia. Y así se le quedó. Otros dicen que el nombre de California proviene del vocablo latín calis forno, o sea, horno caliente porque pues vaya que sí hace calor la mayor parte del año, ¿no? Después de los españoles, los primeros en instalarse fue una misión de jesuitas, que fueron los más aventureros, pero fueron expulsados de la corona española hacia 1767 y estos terrenos fueron ocupados por algunos colonos ingleses y por unos piratas rusos, aunque parezca increíble, y por otros europeos. En un inicio se llamaba San Francisco y después le fue cambiado el nombre por Hierbabuena. A España le dejó de preocuparse estas tierras por la lejanía y se fueron sumando varios hechos que propiciaron la fundación de diversos fuertes. A principios de 1800 y después la independencia de las colonias, tanto la inglesa como la independencia española, y luego el arrebato del terreno de México por la intervención de Estados Unidos, pasaron estas tierras a dominio de los Estados Unidos ya como una nación en 1848. Y para ejemplificarte lo que vino después
tenemos esta imagen. ¿Sabes qué equipo es? Son los 49ers, o sea, los 49 de San Francisco. Y ya sé que ya lo sabías, pero yo lo acabo de descubrir, perdón, que su casco es dorado, porque en 1849 comenzó la fiebre del oro, beneficiando a la bahía y a todo el estado, entrando en un periodo de rápido crecimiento, convirtiéndose en la ciudad más grande de la costa oeste. Venían de todo el mundo. Dejaban sus barcos en los muelles y a veces no volvían por ellos, así que la ciudad se comenzó a construir con los barcos sobre ellos, o sea, sobre los barcos, ¿no? Creando grandes astilleros. Pocos años después llegó el ferrocarril a California y con él la gran influencia inglesa. O sea, los nuevos americanos comenzaron con políticas discriminatorias contra las numerosas poblaciones japonesa, china e hispana. Ya ves, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. San Francisco ha tenido terremotos, incendios y hasta una tormenta de arena, debacles financieras, pero la ciudad se reconstruyó y así es como llegamos al edificio del Pacific Stock Exchange, construido en 1930, o sea, la Bolsa del Pacífico, que no es la bolsa del tamaño de Nueva York, era una bolsa más bien local, que se comercializaba con bonos de oro y petróleo, que también se había hallado ahí a la par de la fiebre del oro. Aunado al intercambio comercial a través del Canal de Panamá, bueno, California fue una tierra sagrada y llena de bondades. El mismo que hizo las esculturas de Art Deco para la fachada y los interiores de este edificio, Ralph Stackpole, vino a México a conocer el trabajo de Rivera, trabajo que lo atrapó y le ofreció pintar un mural de medianas dimensiones en el Lounge Club de la Bolsa de San Francisco, además de pintar el mural de la Escuela de Artes de California, aquí mismo en San Francisco, ahí mismo en San Francisco, y de lo cual se derivaría posteriormente el mural de Detroit, que ya hemos explicado y que acá arriba te dejo el enlace, y el mural que destruyeron en el Rockefeller Center y otros trabajos. Vamos a su análisis. Este mural es una alegoría que representa los inagotables recursos humanos y naturales de California, explorados y explotados y alcanzando una gran plenitud gracias a la inventiva, a la laboriosidad y el espíritu de aventura de los norteamericanos. Calafia, ¿te acuerdas? El nombre de la amazona de Hernán Cortés. Aquí está simbólicamente retratada por la imagen, sin duda inspirada de una mujer tenista llamada Helen Wills Moody. Es una estrella americana del tenis de la década de los 20 y 30. Con su mirada fija, su rostro representa la serenidad y la confianza. Denota una fuerza atlética, pero a la vez estas manotas que le pintó Diego simbolizan una calidad maternal. Están todos cobijados por sus grandes hombros y sus manos que rebosan de frutos de la tierra, las uvas, los vinos de California, las manzanas y la mayor parte del trigo que se cosecha en Estados Unidos. Todo esto se ve en California todo el año, rodeadas por las famosas naranjas de California, que son el producto estrella de su agricultura. Recordemos que las naranjas requieren un clima específico y que hay otras obras europeas renacentistas donde las naranjas representan el estatus y la riqueza. En la otra mano abraza las riquezas del subsuelo, los metales, el carbón, las tierras raras, pero sobre ellas vemos un tronco cortado. Por un lado, California es un gran productor de madera cerrada como de secuoyas, abetos, encinos, de las cuales aquí representó uno pequeñito, porque a la vez la deforestación ha causado daños graves en su medio ambiente. Rodeando en planos posteriores a Calafia, agrupados, se encuentran los atributos del espíritu emprendedor californiano y el progreso material como consecuencia. Su avanzada ingeniería con sus empresas petrolíferas, su maquinaria de dragado, al otro lado los transportes marítimos y comerciales, el muelle de carga y sistemas de almacenaje. Todos estos símbolos contenidos por el mar Pacífico de fondo.
Como representante de la fuerza laboral, Diego representa a un par de ingenieros como mano de obra especializada, que aunque no lo podemos asegurar, podemos intuir que son de otras nacionalidades por los rasgos físicos. En el centro retrata ambas generaciones. Diego las llama la adulta generación escéptica, con los pies en la tierra y las manos en el trabajo, que observa a la juventud inventiva, que sostiene una pieza de aeromodelismo. Este fue tomado como modelo el hijo del mismo escultor que lo invitó, Stackpole, y trae en las manos un avioncito que es la réplica del Espíritu de San Luis, en el que Lindbergh voló de Nueva York a París sin escalas en 1927, poquitos años antes, detonando el crecimiento acelerado de la aviación comercial y la creciente demanda de aviones militares con dos compañías bien famosas, Boeing con la aeronáutica civil, de correo, de comercio y de pasajeros, y Douglas con la aeronáutica militar. Este viejito que tenemos aquí es Luther Burbank, quien había fallecido pocos años antes. Él fue un botánico, horticultor y científico. Produjo y desarrolló más de 800 razas y variedades de plantas. Sus estudios ayudaron con descubrimientos posteriores sobre el ADN y genética. Ahí nomás su aporte científico. Y además, fue el creador de la patata Rosette Burbank, que está seguro que sí la conoces y es más, la has comido porque es la que te dan frita cuando pides hamburguesa en el McDonald's, aunque no lo creas. Frida trabaja tan de la mano con Diego que, solo como un dato cultural, a la par de este mural, Frida pinta dos obras, una que es La Frontera y otra que es el retrato de Luther Burbank, como homenaje. Mitad hombre, mitad árbol, sus piernas, sus pies son sustituidos por un tronco cuyas raíces debajo de la tierra se aferran a un cadáver. Aquí tenemos a un gambusino buscando oro junto a James Wilson Marshall, que fue el carpintero que encontró por primera vez oro en California en sus tierras y que paradójicamente perdió sus tierras y murió en la pobreza. Capitalismo salvaje. Y finalmente tenemos los trabajadores de una mina de carbón en las profundidades. El conjunto de las musas que flotan por el techo son una recreación de desnudos que había pintado con anterioridad Diego en la Secretaría de Salud en México, y que, dicho por el propio Diego, era una ironía a la pintura romántica de los salones parisinos, pero aquí le dio la interpretación de ser Calafia, quien todo lo cuida y todo lo ve. Ay, qué romántico. Es muy probable que Diego Rivera se sintió atraído como un imán por el éxito material de California, el dominio práctico sobre la naturaleza, la tecnología innovadora, la laboriosa obtención de los productos forestales y minerales, el afán individualista de todo aquello que se sentía deslumbrado por la adquisición de rápidas riquezas. En esta su primera aventura más allá de la frontera, Rivera retrató una raza pragmática, recreando para ello un nuevo método simbólico, aunque con la misma base de composición. Su factura es definida, pulcra, asimila un contexto con su particular impronta, pero no sé tú qué piensas, a mí de verdad que me hace falta la fuerza de los contrastes del discurso revolucionario, la historia de México a la que estamos acostumbrados, pero además, Diego me perdone, pero yo la verdad le siento bien descafeinado y es como eso te gusta, eso te doy y nada más, no le dio la fuerza que después veríamos y ya se le salió toda esa furor interno que tenía Diego por su marcado comunismo y que lo pintó en el mural de Detroit con posterioridad. Lo más seguro es que él también lo hubiera pensado, esto que estoy diciendo, y que sintió pues este mural como un poco su retórica, pero muy vacío. Porque pues en años posteriores, sí, ya con el mural de, como te digo, en el mural también de Rockefeller, ahí sí ya le dio con todo y pues ya se regresó a México después de que le tiraron su mural de Rockefeller Center. Y que ahora está en el Palacio de Bellas Artes una réplica o una adaptación
de La encrucijada del hombre de los cuatro caminos, pero ese lo veremos más tarde. Espero que me digas qué te pareció. Yo puedo seguir hablando de Diego Rivera varias horas, pero este video llega hasta aquí. Muchas gracias si llegaste hasta este momento, lo agradezco con el corazón y te pedimos como siempre tu like, si ya estás suscrito, muchas gracias. Vuelve pronto, vuelve a tu canal gourmet de arte, aprendiendo arte con La Balador.